En esta tercera temporada de Lucas estamos hablando acerca de la sustitución y específicamente nos estamos deteniendo en los capítulos 9 al 12 del Evangelio de Lucas. Ya vimos el domingo pasado que Jesucristo sustituye al hombre de dos maneras, con su vida y con su muerte. Claro está que la sustitución solo se hace efectiva en el individuo cuando la persona la acepta, y lastimosamente la mayoría de los hombres les resulta bastante difícil aceptar que necesitan ser sustituidos, pero los que finalmente lo desean y lo aceptan deben tener bien claro que existe una sola forma de aceptar la sustitución, y es a través de la fe. El próximo domingo, cuando hablemos del Satán, profundizaremos un poco más acerca de cómo apropiarse de la muerte sustitutoria de Jesucristo. Pero hoy les invito a investigar un poco cómo apropiarnos por fe de la vida sustitutoria de Jesucristo. Y ya vimos que la vida sustitutoria de Jesucristo tuvo dos propósitos esenciales. El primer propósito fue colectivo, o sea, sustituir a Adán, pues que después del pecado de Adán, después de su rebeldía, no hubo ningún hombre, como dice la Biblia, ni siquiera uno que fuera justo. Pero Jesucristo, con su vida sustitutoria, sacó la cara por toda la humanidad delante de Dios, quien reconoce que hay al menos un justo que vindica a toda la raza humana. El segundo propósito de su vida sustitutoria es individual, y es realmente en esta dimensión individual donde una persona puede apropiarse de la sustitución de Jesucristo o de la vida sustitutoria de Jesucristo. En Lucas capítulos 9 al 12, el maestro nos enseña tanto las bases teóricas como las maneras prácticas a través de las cuales las personas se pueden apropiar por fe de esta vida sustitutoria. Y veremos ambas cosas. Comencemos un poco con las bases teóricas y nos vamos a enfocar en lo que he llamado los 3 pasos indispensables para apropiarse de la vida sustitutoria de Jesucristo. Ambos, todos estos 3 pasos los vamos a ver en el capítulo 9, los versículos 23 al 25. Y el primer paso es que Jesucristo dice que tenemos que ir en pos de Él y seguirlo. La persona se apropia de la vida sustitutoria de Jesucristo cuando decide por fe seguirlo de cerca e imitar su conducta. Quizá esto resulte un poco enajenante para algunos, pero lo cierto es que todos los hombres, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, toman ese tipo de decisiones constantemente. Recuerdo que con 6 años tuve que enfrentar la presión de todo el sistema nacional, que por años y años quiso obligarme a declarar cada mañana que guiaría mi vida bajo la bandera de la doctrina del comunismo, siguiendo los pasos del Che. No lo lograron, pero pocas cosas son tan violatorias de la libertad del individuo como usar estructuras gubernamentales para imponer a los niños ideologías contrarias a la cosmovisión familiar. Sea una ideología comunista, sea una ideología de género o sea una ideología de cualquier tipo. De hecho, podría hablar muchísimas horas acerca de esto, pero no es el propósito. Es harina de otro costal. Hoy solamente quiero tomarlo como ejemplo. También existen maneras más sofisticadas en las que el hombre, ya no por coerción, pero sí por atracción de propagandas consumistas o de filosofías esnovistas, deja que otros determinen el estilo de vida y el destino de su vida. Quien acepta la vida sustitutoria de Jesucristo reconoce que ningún estilo de vida impuesto por el ser humano, sea estoico o epicúreo, sea religioso o profano, sea altruista o hedonista, es aceptable delante de Dios, sino que solo siguiendo los pasos del Maestro podemos llegar hasta el Padre. El segundo paso es niégate a ti mismo. Bueno, lo vemos ahí nuevamente en Lucas capítulo 9, 23 y 24. Algunas personas dicen que esto de negarse a sí mismo es una vida de deseos reprimidos, pero no se trata de deseos reprimidos, se trata más bien de deseos redimidos. Es la persona que reconoce que el mayor peligro no son las presiones externas por coerción o por convencimiento, sino que es la debilidad interna de cada individuo. Esa persona admite que todo hombre es esclavo del pecado y que solo Jesucristo
vivió en victoria absoluta sobre el pecado y por eso invita a Jesucristo a tomar el control de su vida para liberarlo de los deseos pecaminosos y lo sustituya por deseos que son agradables delante de Dios. Esto es lo que Pablo decía en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice: Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Y también lo dice de manera prodigiosa en Romanos capítulo 7, 24 hasta el capítulo 8 en adelante. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, de manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida de Jesucristo, de Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto todos nosotros somos débiles, producto de la carne, Dios, al enviar a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Así que nosotros podemos decir que al seguir a Jesucristo no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y así estamos cumpliendo el segundo paso de vivir en victoria sobre el pecado. El tercer paso es tomar la cruz cada día. Para adoptar la vida sustitutoria de Jesucristo hace falta reconocer diariamente que vivimos en un mundo bajo los efectos del pecado. Es la filosofía mundana que está constantemente diciendo: hay que gozar, la vida es un carnaval. Sin embargo, es totalmente diferente el pensamiento cristiano, donde ve la vida como algo sacrificial. El argumento del maestro es sólido. Está demostrado, dice él, que el que vive para sí pierde su vida, pero el que sirve con el amor de Jesucristo encuentra el verdadero significado de la vida. También explica ahí en estos versículos, capítulo 9, versículo 25 específicamente, dice: la carrera hacia el éxito de la autosatisfacción es potencialmente autodestructivo. La segunda parte de esta reflexión se enfoca en las maneras prácticas. Ya vimos los aspectos teóricos, estos tres pasos, pero ahora quiero que echemos un vistazo por el resto de los capítulos 10, 11 y 12, donde Jesús pone muchos ejemplos de personas que deciden seguir sus pisadas, algunos de ellos alegóricos, otros de ellos reales. Por ejemplo, en el capítulo 10, los versículos 30 al 37, habla del buen samaritano que se ocupó del necesitado antes que su propio plan, el plan que él tenía para su vida. Vemos a María en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, que a diferencia de Marta, prefirió la mejor parte, o sea, cultivar su vida espiritual. Vemos también los discípulos en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13, que desean adoptar un estilo de vida de oración. También vemos en Lucas capítulo 11 y versículo 28, que es una persona bienaventurada, aquel que busca y guarda la palabra de Dios. Igualmente en el capítulo 12, los versículos 22 al 29, dice: busquen el reino de Dios y su justicia y van a poder vivir libres de ansiedad en ese estilo de vida que Jesucristo nos sugiere. En el capítulo 12, versículos 33 al 34, dice: los que buscan los tesoros del cielo y no los de la tierra encuentran verdadero significado y seguridad en su vida. Y después en el versículo 35 del capítulo 12 habla acerca de los siervos vigilantes y continúa hablando de los siervos fieles, y finalmente habla en los versículos 57 al 59 de las personas que buscan la reconciliación con su adversario. Concluyendo, para apropiarse de la vida sustitutoria de Jesucristo son necesarias tres decisiones indispensables. Primero, Él y nadie más que Él es el paradigma de mi vida ante Dios. Segundo, debo invitar a Jesucristo a que entre en mi vida para así poder experimentar una redención de mis deseos del poder del pecado que los oprime. Tercero, adoptar su estilo de vida de servicio sacrificial en un mundo que predica el hedonismo. Ciertamente ese camino es estrecho, pero también es cierto que lleva al verdadero significado de la vida. ¿Te animas a apropiarte de esta vida sustitutoria de Jesucristo? Simplemente dile: Jesús, entra en mi vida, toma el control, guíame y ayúdame a disfrutar esta sustitución de vida en victoria que tú me estás dando. Te invito el próximo domingo para seguir hablando acerca del Evangelio.